por esos días, por esa época más bien de la vida, había tenido como mi primer corazón roto, mi primer desamor. Ok. Y obviamente eso me llevó a escribir. Sin buscarlo encontré una oportunidad como solista y dije, bueno, esto hay que hacerlo. Claro, éramos terribles actores. Recuerda que yo aún era tartamudo y empiezan a nombrar los nombres y tú sudas y pujas y no. Y cuando ganas es fantástico y cuando no ganas también es fuerte, es muy fuerte la emoción. Sí, muy bien, Andrés, pero cuando llenes el Campín, te creo. Conté esa historia esa noche y dije, bueno, mi mamá me dijo esto y esta canción va para ella. Y llené el Campín. Bogotá. ¿Te gustaría así que dices, hijo, este sí es un sueño guajiro? Por todo, por su música, por su creatividad, por cómo se ha manejado en su carrera. Me parece un ejemplo a seguir, el maestro Juan Luis Guerra. Y la pongo aquí en primera fila, claro. No sé qué. Salgo yo súper coqueto y canto y la miro y le hago así. No sé qué tonterías que uno hace. O sea, ¿no? te la ligaste en el show. Tú sabes que el enfermo de Alzheimer el paciente de Alzheimer empieza a cerrarse, a apagarse, a encogerse dentro de sí mismo. Pero cuando escuchaba la música, se iluminaba y se abría y reconectaba. Wow. Era una cosa emocionantísima. Familia queridísima, bienvenidos una vez más a Isabel Ascurain Abre la Caja de. Primero que todo, darles las gracias, invitarlos a que se suscriban, que compartan los episodios. Nos hacen un gran favor a la gente que hacemos YouTube de hacer todo esto. Fíjense bien, hoy tengo el enorme gusto de recibir a un artista que ha marcado el corazón de varias generaciones con su voz inconfundible, sus letras que son emocionantes y preciosas. A mí me conmueve mucho porque yo lo conocí por medio de una amiga mía que me enseñó las primeras canciones que sacó y nos enamoramos de él, de su música, de su arte, de su forma de cantar. Entonces me conmueve enormemente que estar yo ahorita con él y platicar con él. Se le dice que es un amante del vino y del tequila también. Ha hecho una carrera muy sólida entre pop, balada, tropical. Ha ganado 4 Latin Grammy, ha colaborado con muchísimos artistas de gran nombre. Por supuesto que con Fonseca, que es un mega compadre, con Sebastián Yatra, con Morat, con Reik, con Jesse Joy, con Jimena Sariñana, Los Ángeles Azules, Ricardo Montaner, con Medrano, que acaba de sacar una canción, justamente están en esa promoción. Y estoy feliz que hoy nos acompañe para que nos cuente de su historia, de su vida, de su historia musical. Y me siento muy honrada y muy agradecida de que esté hoy aquí, Andrés Cepeda. Gracias, Isabel. Oye, Hermosa. ¡Qué introducción, por Dios! ¡Salud! Muchas Salud, gracias, familia. Corazón. No sabes el placer y el honor tan enorme de estar aquí contigo conversando. Gracias por invitarme a tu casa a que hablemos de las cosas lindas de la vida. Te agradezco, Nola, que te agradece porque están de promoción y yo sé lo que es estar de promoción, que claro. Es una cosa espantosa. Acabas agotado, llegas a tu cuarto que no quieres ni hablar. ¿Y por qué Pandora? No te voy a decir por qué voy a hablar de Pandora. No, pues te agradezco mucho. Me recibiste con un tequilita y ya me corre otra vez la sangre por las venas y estoy como nuevo para hablar contigo. Me parece divino. Aparte, notablemente trajiste al guitarrista, me pusiste emocionada. No me iba a venir a tu casa sin traer algo de música, porque imagínate, no podíamos perder esta oportunidad. Oye, a ver, hablemos de ti. Son 5 hermanos, ¿correcto? Somos 5, soy el menor, con una diferencia de la que me sigue, de 15 años. ¿De qué estás hablando? ¿Fuiste el pilonzazo? Sí, el último estertor. Sí. Oye, ¿y tus hermanos? 4, tú eres el quinto. Tu padre y tu madre, que ya fallecieron, ¿verdad? Sí. Es dura la orfandad, ¿no? Es dura la orfandad. Me llegó la de mi madre a los 19, 20. Muy chiquito. Jovencito. Y la de mi padre hace como unos 11 años, ya más grandecito. Y entonces quedamos mi padre y yo solitos y por las cosas de la vida tú sabes que todo tiene una razón de ser. Así es. Esa relación se fortaleció muchísimo y la disfruté muchísimo.
O sea, tuviste la gran suerte, no tus hermanos, Sí. de convivir a tu papá mucho más. Sí, sí, me lo disfruté muchísimo. Un viejo fantástico, un viejo melómano, medio bohemio, artista, estudiante de violonchelo, ya de adulto. Él siempre amó la música, pero pues se dedicó a la arquitectura, pero siempre fue un músico dentro del corazón. Y ya como ya entrado como a los 50 años, recogió el violonchelo, su instrumento de su corazón, y empezó a estudiar, muy aplicado, un instrumento muy difícil, y logró tocar violonchelo y logró, uno de sus grandes logros fue tocar con un cuarteto en la boda de una de mis hermanas, y Wow. eso para él fue como algo increíble. Wow. Sí. Oye, dime una cosa, ¿tu vena artística te viene de él? De él, pero yo creo que un poco más del lado materno, porque, bueno, mi abuelo paterno era tiplista. El tiple es un instrumento musical típico de Colombia, hijo o nieto más bien de la guitarra y de la vihuela. Ajá. Es un instrumento de cuatro órdenes. Cada orden tiene 3 cuerdas. Es bastante complicado de afinar. Me instruyes que es 4 órdenes. 4 grupos de Ah, 3 cuerdas. ok, ¿cierto? ok. Como el 3 cubano que son. Correcto. Exacto. Ok. Entonces, este es un instrumento que rasga y puntea y hace parte de la música colombiana andina, el bambuco, la guabina, el pasillo. Es un instrumento bellísimo con un sonido muy etéreo, son unas cuerdas de acero muy delgaditas. Eso es un sonido precioso. Mi mamá tocaba el tiple, pero bueno, el abuelo mío era tiplero y era el mayor de sus hermanos, mi abuelo. Y cuando muere el bisabuelo, resulta que mi abuelo, que era el mayor, su madre le dice que tiene que hacerse cargo de la familia, y mi abuelo, en un acto simbólico de responsabilidad, entierra el tiple Qué y se fuerte. echa al hombro, ¿no? La responsabilidad. La responsabilidad. Claro. Pero con un dolor inmenso. Claro. Entonces él proscribe el tiple de su vida con un dolor tremendo y fallece sin volver a tocar el tiple. No me digas eso. Sí, muy triste. Ay. Por el lado de mi madre, también vienen de un pueblito muy cercano a Bogotá que se llama Zipacón, donde también la música andina colombiana es muy importante. Sus hermanas, sus primas, sus primos, toda esa parte de la familia cultivan esta música andina colombiana. Y entonces el resultado es que cuando yo llego a la familia, todas las celebraciones familiares, todas las ocasiones estaban llenas de música en vivo. Claro. En música acústica en las reuniones. Entonces, claro, yo llego a esto, uno de mis hermanos mayores está estudiando piano clásico, no tenía yo escapatoria. Claro. Y claro, hipnotizado con todo el tema, desde muy temprano mostré gran interés por el asunto. Desde los 4 años y o empecé 5, con ¿no? el piano chiquitín, sí, como a los 4 o 5. Pero empezaste con el piano porque tu mamá dijo vamos a meterlo a la música, o tú ya querías sentarte a tocar el piano. Mi hermano era muy disciplinado, hacía las 6, 8 horas diarias de piano. Híjole. Y yo de 2 años, año y medio, 3 años, pegado a la silla del piano, así hipnótico, viendo a mi hermano estudiar. Entonces estaba muy encantado que eso iba a ser así, y tan pronto pude hablar y decirlo, dije que yo quería también tocar, y entonces cuando tuve ya un poquito las manos para empezar, mis padres me dieron esa oportunidad. Qué padre, qué bendición, ¿no? Sí, una gran bendición, Qué porque bendición. siempre me apoyaron, hasta el final de sus días me apoyaron. Oye, tu madre entonces no vio tu éxito. Saboreó muy poquito. Alcanzó a verme empezar con un poco de angustia, porque pues, tú sabes que es una carrera incierta, pero alcanzó a verme hacer mis primeros pinitos, mi primera Ay, qué grabación, bueno. con una banda que yo tenía de compañeros del colegio, que somos grandes amigos hoy en día, donde empecé mi carrera. Entonces algo empezó a ver, pero con esta incertidumbre se fue, pero mi papá sí se lo saboreó mucho. Me imagino. Entonces vamos justo a eso. Cuéntame de tu infancia, cuéntame de tu colegio, cómo eras en el colegio. Los primeros años, un niño muy aplicado, un buen estudiante, un niño muy concentrado, amaba las ciencias sociales y las humanidades, obviamente la música, pero estaba atravesada mi vida académica por un inconveniente que era una tartamudez profunda y ¿Cómo muy va a ser? marcada. Sí. Entonces, en el colegio para mí eso era difícil, sobre todo cuando se termina la primaria y llego a otro colegio en el bachillerato,
¿Te molestaron mucho porque preadolescente. eras tartamudo? Claro, era muy complicado. Además que hacían muchas bromas con mi apellido y Por encima el era Cepeda, tartamudo, claro. por supuesto. Entonces, de alguna manera eso me endureció un poquito el cuero, pero al mismo tiempo pues tenía un problema de comunicación grande. Y empezamos a trabajar con una fonoaudióloga que era la hija de uno de los vecinos en la casa en que vivíamos. Una de las chicas, hijas de nuestros vecinos, era fonoaudióloga y Mira empezó qué a tratarme. suerte. Empezó a tratarme y entre otras cosas, ejercicios de respiración y de lectura, me dijo, mira, ya que el niño está estudiando piano, hagamos lo que cante y que se acompañe con el piano y que cante, porque el canto es un gran ejercicio para que el cerebro encuentre otros mecanismos de conexión y es una terapia para la tartamudez. Y ese accidente me llevó primero a empezar a cantar y segundo me dijo, ¿por qué no empiezas a ponerle letricas a lo que estás tocando o te inventas alguna y cantas canciones y tal? Y eso me empezó a hacer, eso fue el germen de la composición. ¿Qué personaje tan importante en tu Muy buen vida? personaje. Entonces, esta incapacidad o esta condición, más ¿Por bien, qué si es tartamudo, sabes? es un tema Neurológico. neurológico. El camino que lleva del cerebro al lenguaje tiene como unas interrupciones que por alguna razón, que yo no sé si ya los científicos las conocen, cuando se trata de la música no las tiene. Y entonces empezó la terapia y muy paulatinamente fui empezando a dejar la tartamudez y cuando ya tenía un poquito más de 20 años ya la había superado, aunque a veces aflora así de repente cuando estoy En momentos nervioso, específicos. sí, Es lo que nervioso o algo así que estoy como, vean, aflora y de repente aparece. Pero para mí fue un accidente importante porque me llevó a cantar y me llevó a componer. Fíjate. Sí. Y esta mujer, qué audaz, o sea, Sí. sin esa, sin esa visión de decir, a ver, que sea cantante y compositor. Ujú. Dijo, a ver, cántale, Como terapia. componle como terapia y es tu forma de vida. Increíble, me trajo esto. Wow. Yo estoy seguro que iba a terminar haciendo música seguramente, pero yo no tenía en mis planes cantar. Lo mío era el piano. Ah, no tenías en tus planes No, cantar. esto viene a suceder en parte por esta terapia y luego un poco más adelante, cuando formo mi primera banda con mis compañeros del colegio. Que dices que se siguen viendo. Somos grandes amigos, de hecho estuvimos hace poquito hice un concierto importante de la gira en el Estadio del Campín en Bogotá y quise invitarlos para el cierre, fue un momento muy especial, muy emotivo porque hace mucho Claro, no nos porque todos son juntábamos. músicos. Todos son músicos y hace rato no nos juntábamos y fue muy lindo. Y entonces, fíjate que estábamos en la secundaria, yo tocaba el piano en la banda, otro compañero que es un tipo muy talentosísimo y compositor también, Juan Gabriel Turbay, era el cantante. Y reunimos entre los 5 la platita, el dinerito de la mesada para conseguirnos un par de horas de estudio para grabar una canción de su autoría, que creíamos que era muy buena canción. Y llegamos al estudio, vamos a grabar, cada uno hizo lo suyo, y cuando llegó el momento de cantar la canción, Juan tenía laringitis, no podía cantar. Ándale. Y el tipo que estaba haciendo la parte técnica, el ingeniero de sonido del estudio, nos dijo, bueno, muchachos, ya casi se les acabó el tiempo, por favor, alguno de ustedes se sabe la canción para que por favor la canten y terminen el trabajo. Y yo, pues, yo me la sé, yo de pronto la puedo cantar. Entré a la cabina, canté la canción, quedó bien y esa canción la sometimos a un concurso de música, un concurso radial intercolegiado de bandas a nivel nacional. De tal suerte que ganamos el concurso con esa canción, con mi interpretación y ¡zas! Quedé designado como cantante O sea, de la banda. nunca en las fiestas, en las bohemias de tu casa, en todos los festejos, ¿nunca cantaste ahí? Cantaba el piano, tocaba el piano y Pero no cantabas. en el colegio cantaba en el coro y en la Ajá. misa y o sea, estas cosas, pero no te veías cantante. no estaba en mis planes y apareció esto. Wow. Y empecé, y entonces ya empecé a ponerle un poco más de atención a la formación vocal y busqué una maestra y empecé como con esa inquietud, pero todo fue resultado de ese accidente. Y hay otra cosa bonita que pasó ese día. La persona que estaba a cargo de la grabación, el ingeniero que me incitó, que nos preguntó que quién podía cantar la canción, se convirtió a raíz de ese momento en el manager de la banda. Y
y durante el tiempo que duró la banda fue el manager, y cuando empezó mi carrera de solista siguió siendo mi manager, Wow. y es mi manager hoy en día. No seas así. Tenemos todos estos años de trabajar juntos. Y salió del estudio. Sí, 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 sí. Qué hilos tan increíbles has tenido Así es en la tu vida, vida, tú sabes ¿no? cómo es eso, sí. Qué cosa tan bonita. Increíble, sí, sí. Unas casualidades muy lindas. No, diosidencias. Diosidencias, como se llama. Diosidencias, porque, Diosidencias. ¿sabes qué? Te han puesto, a ver, ven acá, te Sí, toca sí, aquí. sí. El maestro, Venga no. para acá. Pim. El del pie, ándele. El otro, que le dé laringitis. O sea, no manches. Sí, tal cual. Salud. Increíble. Salud increíble. por ello. Ay, salud. Salud favor. por ello. Gracias, qué lindo. Mm. En la vida mía he tenido varias diosidencias de esas. Ese es un par. Ok, y entonces, empiezas con la banda, ¿y en qué momento dices, quiero hacer carrera de esto? Esa es otra, no quería. Fíjate que empecemos con la banda. Nosotros hicimos esto cuando teníamos 14 años, pasa esto que te cuento, y empieza el proceso con la banda, ganamos el concurso, no sé qué, el premio consistía en la publicación de ese sencillo, esa canción la canto todavía hoy en día en mis shows. De verdad. Sí, porque fue importante. La otra parte del premio consistía en la difusión de esa canción en una cadena radial que había organizado el concurso a nivel nacional. Y resulta que la canción se hace un número 1 en Colombia. Teníamos 15, 16 años cuando pasa todo esto. Pasa el concurso, nos sonaron la canción, bueno, ya bravo, listo, estuvo esto. Y bueno, pero ¿qué vamos a seguir? Ya tenemos esta gran oportunidad. Y aparece a esa edad, muy jovencito, nuestro primer contrato discográfico. Ole. Y firmamos Como grupo. Como grupo, con Sony Colombia en ese momento. Y empezamos a movernos, ya tenemos detrás pues, un equipo de la disquera que hace que haya otro sencillo y un álbum. Grabaron 4 discos 4 álbumes así, ¿no? juntos, Ajá. sí. Y empezamos a tener esta idea siendo muy chicos. Y estando ya en te el quedaste colegio. tú de vocalista. Ya, yo ya El estaba. de la laringitis, ¿qué? Se fue para el piano. Muy bien. Cambio de planes. Cambio Ok. de planes. Ajá. Y entonces resulta que empezamos a entender que necesitábamos, ya nos conocían, ya el sonido de la banda lo reconocían, teníamos 2 o 3 éxitos, pero queríamos ponerle cara al proyecto. Y en ese momento no había redes sociales, nada, obviamente nada de esto, estamos hablando de principios de los años 90. Ok. Y aún estando en el colegio con el bajista, que es un tipo muy creativo, que hoy en día es director de cine, elaboramos de manera muy primitiva y muy ingenua en un cuaderno una especie de guión de una serie para televisión protagonizada por nosotros. Esta era nuestra locura, nuestra idea, porque queríamos que la gente nos conociera para poder seguir creciendo. Y pedimos de la manera más ingenua una cita al director de programación de un canal muy importante en Colombia que se llama Caracol Televisión. ¿Cómo no? Y este señor, su asistente o su secretaria, nos abrió un espacio y fuimos a su oficina y le contamos todo este tema. Y el tipo, muy divertido, leyó el guión en el cuaderno y nos dijo, ¿saben qué, muchachos? Yo creo que esto se puede hacer. Ustedes necesitan tomar clases de actuación. Yo voy a convocar una libretista de verdad, que organice esta idea. Vamos a conseguir un director, que en este momento es un tipo muy importante, un maestrazo que se llama, ya falleció, Alfredo Tapan, y un elenco de actores para que completen el elenco y la historia, y nos metimos a las clases de actuación. A los pocos meses estábamos grabando la serie. Estuvimos casi un año al aire. Qué divertido. En un muy buen horario. Éramos unos animales para actuar. ¿Cómo se llamaba la serie? Mi Generación, Ok. como el álbum que lanzamos consecuentemente. Ok. Ajá. Y claro, éramos terribles actores. Recuerda que yo aún era tartamudo, el bajista también era tartamudo, entonces las No. grabaciones eran eternas. Esto era un calvario para los demás actores. Encima de que éramos muy malos, no podíamos pues, decir los textos. Bueno, Ay. nos tuvieron toda la paciencia del mundo y logramos salir al aire y nos conocieron. Y empezó un proceso nuevo para la banda y logramos tener un éxito relativamente importante que hace que hoy en día esas canciones yo todavía las cante en mis shows porque la gente las recuerda. Claro, porque es parte de su soundtrack de vida. Exactamente. Correcto. Y bueno, ya la banda estuvo estos 8, casi 9 años juntos. Después se disolvió. Cada uno de los chicos, que son gente increíble, muy talentosa, con unas grandes inquietudes, ya creciendo empezamos a buscar diferentes horizontes, todos dentro del mundo del arte.
Y yo con una gran decepción de que mi sueño se había roto, yo ya no quería saber nada de eso, ya había tenido mis primeras experiencias con el mundo de la industria, que tú sabes que no es nada fácil. Y dije, no, yo sí quiero seguir haciendo música, pero no voy a ser el artista. Yo quiero ¿Cómo se ser... decepciona uno, verdad? Es muy fuerte. Por eso es que muchos de nuestros Sí. colegas cuelgan la toalla en algún momento. Sí. No soportan y la frustración es grande y desisten. Sí. Y bueno, yo entré precisamente en esa crisis y Estamos hablando de tus 20 y algo. mi mamá acaba de fallecer, los 20 años. 20. Y, Pero tu mamá vio el éxito de la serie. alcanzó a ver eso. Sí, Oye. alcanzó a disfrutar un poco de eso. Ok. Y entonces yo dije, no, pues yo me voy a ser productor, me voy a seguir componiendo, me interesa mucho la parte técnica, me hice ingeniero de sonido, fui a la universidad, la cosa, tal. Y empecé a trabajar en música, haciendo comerciales, música, jingles. Sí, los jingles. Nosotros vivimos 4 años. Trabajé en otra novela también porque algo había aprendido y entonces me ponían ahí a hacer algún papel. De actor. De actor. Muy bien, ya no tartamudeabas. No, ya estaba bastante, Qué ya bien. ya me había ayudado mucho todo el tema. Oficios varios, fui asistente de productores, trabajaba, hacía turnos técnicos en los diferentes estudios, algo para música y televisión alcancé a hacer. Y estando en ese proceso de formarme como productor, encontré un talento muy joven que yo quería a quien yo quería hacerle un disco. Y por esos días, por esa época más bien de la vida, había tenido como mi primer corazón roto, mi primer desamor. Ok. Y obviamente eso me llevó a escribir, ¿no? A canciones. Y empecé a retomar estilos y sonidos que había ignorado o incluso despreciado, que habían habitado mi casa desde la infancia. El bolero, el son, la ranchera, una cantidad de música que como nuestro grupo era de rock, pues mirábamos con cierto desdén. Ajá. Pero cuando tú te enamoras por primera vez y se te rompe el corazón. Y entonces aparecen los Panchos, y aparece, claro. Y aparece el son, y aparece Cuba, y aparece Claro, México. claro. Y resulta que yo tenía en mi disco duro, inconscientemente, sin saberlo, me sabía todos esos boleros y todas esas canciones. Y entonces esta inspiración para hacer mi primer álbum, ese primer álbum que yo quería que cantara este chico. El padre de este chico, cuando ya teníamos armado todo el disco y íbamos a entregarlo a la discográfica, hace negocio con otro manager y se llevan al talento y quedo yo con el disco en las manos y con el trabajo y el tiempo perdidos. Las canciones hechas, todo. Exacto. Y un ejecutivo de otra casa discográfica que conocía el trabajo de Poligamia, me había visto cantar por ahí en alguna que otra bohemia, tenía fe en mí y convenció a mi manager de que me convenciera a mí de que cantara el disco. Y yo fui muy reacio al principio, cosa que si lo hubiera sabido hoy no lo haría, pero ese reacio y ese no querer cantar me llevó, sin saberlo, a tener un poder de negociación y me hicieron un muy buen deal discográfico y mi madre dijo, no lo puedes dejar pasar, estos tipos van a pagar el proyecto y te van a hacer socio mitad, 50-50. ¡Órale! Eso no lo puedes dejar pasar. Claro. Y además tienes libertad artística porque quieren que grabes eso. Y yo, bueno, entonces regrabé el disco. ¿Todas las canciones eran tuyas? Excepto un par de covers. Ok. Una canción que se llama Embrujo y otra que se llama Amor Gitano. Y entonces entré al estudio, grabé el disco sin grandes pretensiones. En esa época, yo no sé si tú lo recuerdas, a uno le pagaban por grabar, por hacer el trabajo de grabar. Sí. Y entonces yo recibí mi dinero, entregué mi disco, feliz, me fui a mi casa y continué con mi camino. Y de ingeniero, de actor de repente y así. Sí. Okay. Y a unos meses después me llama la discográfica, me invitan a una convención y me tienen como sorpresa un disco de oro de las ventas de este álbum. Ándale. Me dicen, mira, el disco funciona, los promotores han hecho un gran trabajo, la cosa está andando, estás en las radios. Estamos hablando de Polygram, ¿correcto? Estamos hablando de Sony Music. Ya Sony, ok. No mentiras, no, ya había pasado Sony. De FM Discos, una disquera local, nacional, independiente. Okay. Pero que eran muy fuertes porque tenían la distribución, eran los dueños de las tiendas. Okay. Tenían esa gran fortaleza. Y empezó la carrera, había fechas, hay gente que quería comprar los shows, yo armé mi banda, armamos la parte técnica, montamos una pequeña oficina en el garaje y comenzamos a trabajar. Y esa fue otra gran casualidad, que fue que sin buscarlo encontré una oportunidad como solista y dije, bueno, esto hay que hacerlo. Y empecé a trabajar, eso fue en el año 2000, 2001. Fíjate cómo la vida, Andrés, qué bonito, cómo la vida te ha llevado, te ha
Obligado. encaminado. Pues sí, Sí. pues yo lo diré Sí. encaminado. Sí, sí, sí. O sea, querías hacer esto, pero ¿qué crees? No, vente para acá. Así es. ¿Quieres? No, chavo, es aquí. Qué bendición tan Increíble, grande. increíble. Entonces ahí ya no peleé más con el asunto. Claro. Y me dediqué a trabajar y a escribir y a hacer mi siguiente álbum y el siguiente álbum y a armar mi equipo y todo bajo en la compañía de este manager que te conté, ¿no? Con quien iniciamos, ¿Qué se llama? Luis Miguel Olivar. Ok. Y tenemos un pariente que trabaja contigo, ¿no? Un primo. Tuve en alguna época, sí, como parte de la banda, un primo, un tipo muy talentoso, percusionista y baterista. ¿Primo del lado de la mamá? Del lado de la mamá. Correcto, Sí, sí, porque sí. eran musicales. Su padre, no éramos primos hermanos, Hermanos. pero estaban en un parentesco importante. Su padre tenía un bar en Bogotá que fue muy reconocido porque era un sitio de bohemia en Bogotá muy importante donde la gente iba y había como un open mic, como tú puedes llegar y cantar. Y muchos artistas consagrados y los que estábamos empezando iban allá y hacían bohemia. Yo me acuerdo de ese. ¿Cómo se llama? San Sebastián. Sí, señor. Muchos años. Sí, señor, claro que Y sí. Tú sabes también que el bar, además, digamos, de la academia formal, el bar es una escuela Sí, sí. y te forma en alguna medida y te obliga a convencer a los asistentes Al al bar público. que no eres un altavoz, que eres un artista y tienes que ganártelos. Y bueno, entonces eso tiene todo un cuento. Y participé de esa bohemia muchos años y me ayudó a terminar de formar mi carácter artístico. Tiene mucho que ver con eso, con esa noche bogotana. Qué increíble, porque justamente hablaba yo con Medrano que me decía, no, es que yo canté en bares. Le digo, es toda una escuela. Es toda una escuela. Me dijo, no, como que me la minimizó un poquito. Pero yo creo que es toda una escuela. también. O sea, el tratar de convencer a ese público que está ahí sentado a, oigan, voltéenme a ver. Sí, no soy un parlante. Ajá, ¿No? exacto, voltéenme a ver. Sí. Y captar la atención del público es todo un reto. Es un reto. Y en el bar se aprende a hacer Y eso. solo en el bar se aprende a hacer eso. ¡Qué maravilla! Ok, y entonces sacas, bueno, ya empiezas a sacar Fue discos. el primer álbum que tiene esta suerte que te conté y entonces de alguna manera ese álbum marcó un camino estilístico y entonces hice otro por allí y cuando fui a hacer el tercero, que ya fue en vivo, me di cuenta que tenía unas añoranzas de lo que era el sonido de la banda, entonces empiezo a combinar esto con el rock y con el pop y se empieza a formar o a gestar lo que termina siendo mi identidad artística, que es una combinación de rock, pop, bolero, balada y música colombiana. Ok. Y de esa disquera de LF pasas a Sony. Sí, estoy con esta disquera varios años, un poquito más de 10 años. Todavía y era muy local. Era muy local y tenía yo este problema que no podía salir. Otros compañeros míos ya estaban haciendo cosas internacionalmente. ¿Y tú pero por qué no? Yo no podía salir porque la disquera era local y no tenía filiales. Eso. Y ninguna disquera grande se atrevía a hacerme ofertas porque estos tipos eran los dueños de la distribución. Y donde se pusieran en contra, claro. les iban a afectar la distribución de sus artistas. Entonces Correcto. era una situación bien particular. Cuando ¿Tú llega, estabas enterado de eso? Sí, lo tenía clarísimo. Ok. Lo tenía clarísimo. Y cuando llega esta gran crisis de las discográficas, de la piratería, y que empiezan a aparecer otras maneras de consumir la música, eso cambia y recibo una oferta para empezar a trabajar con una disquera, una corporación grande que era regresar a Sony. Y ahí hay un paso importante porque llego a Sony y hago un álbum que es importante para mí. Y en ese álbum recibo mi primer Grammy y empiezo a salir, porque ya puedo salir, ya puedo ir a hacer promoción a otros países, ya puedo presentarme en otros lados. Y ahí la carrera tiene un giro importante y hay un cambio muy grande para mí. Y a la hora en que empieza, a ver, el Grammy, oh sorpresa. Oh sorpresa porque también llega de una manera muy orgánica y muy natural y abre unas puertas y me permite ir a otros lugares y ya mi carrera empieza a tener una proyección internacional que antes no había podido tener y empieza ahí otra etapa nueva. ¿Qué se siente estar en una terna de un Grammy? ¿Responsabilidad, miedo, Hay una angustia, gran ansiedad? Cada vez que tenemos la posibilidad de estar nominados, que gracias a Dios hemos estado muchas veces, es al mismo tiempo una alegría y una gran ansiedad. Llegas a Las Vegas o donde quiera que sea ese año la cosa y O sea, has estado nominado 15 veces. 15 veces. Todavía
¿Sientes esa Es ansiedad? terrible. Tú estás sentado en esa silla, en ese auditorio, y empiezan a nombrar los nombres y tú sudas y pujas y no. Y cuando ganas es fantástico y cuando no ganas también es fuerte, es muy fuerte la emoción porque hay que comprar los trajes, hay que hacer el viaje, hay que pagar el hotel. Sí, la inversión es fuerte. La inversión es durísima. Y sobre todo si vas con tu esposa o si eres una artista femenina, pues súmale más porque esos son trajes y zapatos. Bueno, y el maquillajes estilista y el cosas, que te peine, el estilista. que te maquilla. Eso es toda una inversión. Sí. Y cuando se gana, por supuesto, es una gran alegría. Cuando se pierde, igual es una gran alegría porque es una fiesta divina, pero pesa, ¿no? Por supuesto. Claro. Entonces, esos momentos previos, esa semana entera es un parto. Eso es tremendo. Pero es una experiencia muy bonita porque celebra el talento de mucha gente y hay algo que yo siempre celebro mucho y valoro mucho de estos premios y es que es la misma comunidad de artistas y de la industria Quienes te quienes ponen te ahí. ponen ahí. Claro. Entonces es el reconocimiento de tus Tus de iguales, peers, tus de tus iguales, de colegas, tus colegas. tus- Eso es lindo. Sí, Eso es lindo. claro, es importantísimo. Pero es Oye, atortonante. pero, híjole, yo siempre he pensado, ¿qué se sentirá? Digo, nosotros hemos estado nominadas 2 Sí. veces. Una al gringo, al Grammy Sí, al americano. Pero estábamos nominadas con Vicky Carr. Ok. ¿Y quién se lo llevó? Vicky Carr. Claro. Pero, y luego estuvimos con el disco de Juan Gabriel, también estuvimos nominadas. Pero nunca he tenido esa sensación de estar sentada, o sea, nunca nos han nominado en un Latin Grammy. Ok. Entonces, nunca he tenido esa sensación de estar sentada y de, entonces está Pandora y está no sé No, quién. ¿Y ay. quién gana? Fulano, y haces, ok. Es espantoso. ¿Qué es eso? Es espantoso. Es espantoso. Pero entonces, normalmente, gracias Es a Dios. espantoso. En el fondo sí dices, ¡ay! Claro, porque Claro. uno va con el sueño y la Claro. esperanza, ¿no? Y cuando se gana es fantástico y cuando se pierde, gracias a Dios, ahí siempre hay una fiesta después para ahogar esas penas. Para ahogar esas penas, sí, señor. Pero es una experiencia muy linda, es una experiencia muy linda. Y creo que hablo por la comunidad, por nuestra escena colombiana. El consuelo de quienes a veces no ganamos es que somos un grupo muy grande de colombianos que representamos la cultura y la escena colombiana y nos regodeamos un poquito en la alegría del otro compatriota que Sí, que lo cuando logró. es colombiano, sí. Sí, se Cuando regodea no es uno nacional, en esa alegría. Duele un poquito más. Pues debe de ser muy fascinante. De estas 15 nominaciones, ¿cuántas te has llevado? 4. Wow, 4. wow. Sí, Qué bien. Muy emocionante, muy emocionante. Oye, y luego empiezas a colaborar con muchísimos artistas. Cuéntame de tu amistad con Fonseca primero. Bueno, mi compadre. Mi compadre y yo somos bogotanos. Él es un poco menor que yo, somos más o menos contemporáneos. Venimos de ¿cómo llamaríamos esto? De un círculo social similar. Ok. ¿No? Tenemos muchas cosas en común, unas personalidades más o menos parecidas y unas historias más o menos parecidas. Él de alguna manera también empezó en el colegio con su banda, el rock, la cosa. Después se encuentra con el folclore, ¿no? También tiene esa regresión hacia la raíz, como yo. Y antes de conocernos, de hecho nos conocimos porque yo había empezado un poquito antes que él. Y entonces él quería como conocerme. Y en algunas vacaciones, en alguna ocasión de algún paseo, estábamos en alguna comunidad de estas como en un condominio de recreo y él estaba quedándose en un lugar y yo en el otro para el mismo condominio. Encontré una excusa buenísima para ir a golpear a la casa y que nos encontrásemos. Y la excusa era que él dije, bueno, sí quiero preguntar si en esta casa tienen una guitarra, pero él sabía que yo estaba allá y que Claro, había y una que guitarra. seguro había una guitarra, correcto. Y ese fue el pie para que iniciáramos nuestra amistad y ahí nos conocimos y empezamos a conversar. Él estaba haciendo sus primeros pasos en la música que después iban a ser gigantes y nos hicimos amigos y nos empezamos a encontrar en los eventos, en los escenarios. Empezamos a darnos cuenta que teníamos N amigos en común y se empezó a formar una amistad muy linda. Se conocieron las familias, sus padres y sus hermanos, que son gente fabulosa. Y empezamos a darnos cuenta que había bien un cariño y una admiración mutuas. Y en algún momento yo estaba haciendo un programa de televisión
de talentos, él estaba haciendo otro en diferentes temporadas, y cuando llegó el momento de la, de la ¿Qué, de temporada suya, la voz o cosas yo así? estaba haciendo la voz y le estaba haciendo uno que se llama A Otro Nivel, Ok. también de talentos, En Colombia. en Colombia. Ok. Y había una dinámica en su programa en que él tenía que invitar a algún otro artista amigo a cantar juntos un popurrí de canciones de esos dos artistas, suya y del invitado, y me invitó a mí. Ok. Hicimos un popurrí de un par de éxitos, una canción de él que se llama, ¿cómo es que es? Vine a buscarte, y una mía que se llama Desesperado. Ok. E hicimos el popurrí y salió al aire la cosa, tuvo unos ratings fantásticos y una respuesta en redes sociales fantástica. Y yo lo llamo a los 3 días de la emisión y le digo, oiga, compadre, ¿si vio lo que pasó? ¿Se hablan de usted? Sí, nos hablamos Amo, de usted. amo. Sí. Es que eso es muy de Colombia. En Colombia lo hacemos al revés. Uno tutea al extraño y habla de usted. Le habla con de usted a la gente querida. Sí, a la gente querida. Y se dio cuenta, compadre, dijo, sí, qué cosa loca, ¿no? Que cuando nos juntamos, fíjese lo que pasó. No, sí, deberíamos hacer esto. Deberíamos hacernos unas canciones. Deberíamos hacernos un disco. Uy, compadre, usted está muy loco. Yo no estoy loco. Es más, se debería llamar Compadres. Amo. Y hicieron gira y todo. Hicimos una gira, hicimos un disco, nos ganamos un Grammy con el disco. Sí. Nos fuimos, hemos hecho 3 giras de compadres, una nacional y 2 internacionales. ¿Que fueron a dónde? Por todo Estados Unidos. Aquí no han venido, ¿verdad? Aquí no hemos venido. Con compadres deberían de venir, tenemos que oiga. venir. Y eso, pues imagínate, le dio una dimensión extra a esa amistad. Y somos confidentes en lo profesional y en lo personal, ¿no? Y somos grandes amigos. Qué linda amistad, me encanta, porque aparte se les ve, ¿sabes? Se les ve Yo creo. esa admiración del uno al otro. Yo los sigo a los dos en redes sociales y me encanta ver esa complicidad que tienen. Exactamente. Y que se ha permeado hasta un escenario, que Sí, eso está eso increíble. Es muy bonito. Increíble. Y has colaborado con muchísima gente. Con muchísima gente. Increíble. Tengo esa fortuna. Sí, hablabas ahorita del maestro Montaner, hablábamos de artistas mexicanos que adoro, hablamos de Reik y Chuy, que es un personaje que tú y yo queremos muchísimo. Tuve la oportunidad también de cantar con los hermanos Jesse Joy, con Los Ángeles Azules. Oye, te iba a decir con Los Ángeles Azules. Sí. ¿Por qué llegaste a Los Ángeles Azules? En O un- más bien Los Ángeles Azules, No, ¿por qué llegaron a ti? Yo llegué a ellos. Tú llegaste. Yo llegué a ellos porque hace parte de este álbum que estamos promoviendo. Es un álbum que se llama Bogotá y que habla. Normalmente, tú sabes que normalmente uno hace un álbum y es que hace unas canciones y las canta y al final dice, bueno, le vamos a poner tal nombre al álbum. Aquí fue lo opuesto. Lo primero que se me ocurrió fue hacer un álbum, un disco a mi ciudad. Entonces, el disco se va a llamar Bogotá. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Y entonces salí a recorrer las calles de mi ciudad como un ejercicio de inspiración y me encontré con que muchos de sus rincones, sus avenidas, sus parques, sus cafés, sus teatros, en fin, todo, guardaban historias personales mías. Esta avenida me acordaba de que yo por aquí iba para visitar a mi novia. Aquí estudiaba, en este teatro fue la primera vez que canté con boletería. Aquí viven mis grandes amigos, aquí estudié. Y en una de esas pasé por un lugar en el centro donde queda el Hotel Tequendama, que es un hotel muy tradicional en Bogotá, claro. donde está el Salón Rojo del Hotel Tequendama. En el Salón Rojo del Hotel Tequendama se celebraban las fiestas de grado, los proms. De los colegios. Las graduaciones, decimos. Las graduaciones. Y nosotros teníamos la costumbre en el colegio que cada prom escogía una canción del prom y esa canción se cantaba o se interpretaba a medianoche y era la fiesta. No sé qué. Y la canción de mi prom fue Cariñito, que en ese momento ya era un clásico de la cumbia, ya tenía muchos años y era una canción muy importante en el repertorio de la cumbia que venía siempre en diciembre, hacía parte de las festividades, una canción cualquier colombiano te la canta de arriba abajo. Y yo dije, voy a grabar Cariñito como parte de esta experiencia bogotana. Y cuando fui a entrar al estudio y el AIR empezó a pedir los permisos, nos dimos cuenta, y confieso mi gran ignorancia, yo estaba convencido, seguramente como muchos colombianos, que la canción era colombiana. Resulta que no, la canción es peruana. Y eso me llevó a entender, la transversalidad del género. Desde México hasta Chile se produce, se escribe, se baila y se canta la cumbia. Sí, señor. Entonces dije, bueno, la canción es peruana, la va a cantar un bogotano. México, la cumbia mexicana, Los Ángeles Azules, ¿no? Y con un poco de nerviosismo y mucha humildad me acerqué
a golpear la puerta a su agencia de management y tuve acceso a presentarles la canción y a invitarlos y fueron generosísimos. Es que el doctor es una El cosa. doc es una cosa El doctor es preciosa. una cosa Te voy a contar preciosa. una anécdota divina del A doc. ver. Me dicen que sí, grabamos la canción, les pido que por favor hagan el arreglo porque quiero que suene a ellos. Hacen un trabajo precioso. Llega el momento de grabar el video y el doc había tenido una intervención quirúrgica, había tenido un tema de salud y lo habían operado hacía 3 días, 4 días y el hombre llega al set de filmación convaleciente, pero con una firmeza y un compromiso Profesionalismo. yo te di mi palabra que Claro. venía. No tuve que decir nada, pero yo lo sabía. Ese día se ganó aún más mi corazón y mi respeto. Porque otra persona, y con razón, te cancela y te dice, no, mira, yo no puedo, estoy pasando por Y esto. más que tú fuiste el que fuiste a tocar, porque si hubiera sido al revés, sí hace el esfuerzo, ¿sabes? Dices, híjole, yo lo jalé a este cuate para acá. No, imagínate. Sí. Eso para mí fue una lección de profesionalismo y de Qué compromiso maravilla. brutal. Y de humildad. Y de humildad. Uf. Divino, yo quedé matado. Y entonces, nada, hicimos el video, lanzamos la canción, ha sido muy importante en el álbum y hace parte pues de esas historias que tienen que ver y vale, poderme poner esa medallita aquí de que canté con Los Ángeles Azules, pero bueno. Oye, pero me parece fascinante que hayas ido a recopilar tu nostalgia por Bogotá. Un proceso muy interesante. ¿Cómo no? De introspección y me encontré que había una cantidad de historias de mi vida que no había contado o porque me O que no dolieron te mucho, acordabas. pero no me acordaba o porque me dio vergüenza, pero ya había pasado un tiempo y había muchas que podía abordar. Y la primera canción que hizo parte del disco, cuando yo salgo a recorrer la ciudad, lo primero que uno hace cuando sale a la ciudad pues es abrir la puerta de su casa y salir a la calle. Por cosas de la vida, otras de esas coincidencias lindas, años después de haber vivido en la calle y en la casa donde nací y crecí, tuve la oportunidad de regresar y comprar esa casa. Ay, qué bonito. Y regresé a vivir a ese hogar de mis padres cuando me casé con Elisa. Espérame, ¿y con tu padre viviste ahí cuando estuvieron También, ustedes dos exacto. solos? ¿Y ahí murió papá? Ahí murió papá y después nos Ok. fuimos. Él se fue y yo me ¡Ay, fui. qué bonito! Y regreso a la casa y empieza mi vida. Ya casado con Elisa. Con Elisa. Y claro, salgo a la calle y reconozco mi calle, estoy en este proceso de descubrir el disco y la primera impresión es esa calle. Entonces hay una canción del álbum que se llama Bogotá y que habla de la niñez, ¿no? Dice que vuelvo a esa calle, encuentro la casa, encuentro todo, pero ellos ya no están, mi madre no está. Quizás, ¿quieres hablar de amor? Ese fue tu primer beso, el de tu mamá. Y nace esta canción Bogotá que es preciosa. Ay, ya nos dieron, Ya nos ya nos dio el llanto. Sí, dice, Bogotá volvió a llover, Bogotá volvió a doler, porque sin tu amor no valgo un peso, y aunque no te pueda ver, porque es parte del proceso, no se olvida la que te dio el primer beso. Y ahí nace Qué el álbum. cosa más preciosa. Por favor, por favor. Por tu madre. Salud, gracias. A la viejita. Sí, y sí. entonces, esa es la primera impresión de reexplorar la ciudad. Y digo, bueno, si esto me lo encontré en la puerta de la casa, vamos a seguir recorriéndola. Y empiezan a aparecer todas las canciones del álbum. Pero qué notable que cuántas veces habrás recorrido esas mismas calles, pero no ibas en esa frecuencia No, de no. quiero encontrar el sentido emocional y el sentido poético a ¿dónde está mi escuela? Sí, por ejemplo. Mira, hasta me puse chinis. Solo las estaba viviendo, que es importantísimo, pero no las estaba imaginando como una fuente de inspiración. Y cuando me propongo hacerlo, nace un disco que, bueno, no sé, habrá mucha gente que no esté de acuerdo conmigo, pero creo que nace el disco más lindo Me de la parece carrera. una belleza. No, tu disco Bogotá es una belleza. Belleza, que es donde está la canción con Medrano, Con ¿no? Medrano, que se llama Una Flor. ¿Y por qué decides invitar a Medrano? Seguimos hablando de las Coincidencias, diosidencias. sí. Ok. Esa canción yo la iba a cantar solo, una canción muy personal que habla de un amor del pasado, una mujer que llegó a mi vida un poco maltrecha, un poco malherida, había tenido una serie de dificultades y nos enamoramos y llegó como esta flor marchita
Y nos enamoramos y construimos una relación muy linda. Entonces ella, cuando uno se enamora, uno se llena de luz, ¿verdad? Y ella se llena de luz y florece y cuando está preciosa, ¡zas! Se me la roban. Se O sea, me va. te la bajan. Me la bajan. En ese momento fue terrible, ¿no? Un dolor muy grande. ¿Esto es una historia real? Claro. Ok. Que tiene un poco más de 15 años. Ok. Y pasa esto y a mí me da durísimo. Tan duro que no soy capaz de escribir al respecto. No quiero ni saber del asunto, ¿no? Ándale. Pero pasa todo este tiempo y recorriendo la ciudad y recogiendo estos recuerdos aparecen en esos lugares y tal. Y aparece la canción de una flor ya vista con la distancia del tiempo. Y sanada. Oh. Y sanada, y la Claro. madurez, y la serenidad, la cosa, porque inmediatamente eso es muy complicado. Y escribo la canción de la flor, y bueno, por cierto, somos grandes amigos. Ahora, ya. La muchacha de la Sí, flor. sí, sí. Ok. Pasa todo este tema. Te y llevas muy bien con todas tus exes. Con casi todas. Sí, lo sé, lo Tiene sé. que haber algunas lo excepciones, estudié. ¿verdad? Pero sí. Y Elisa también Elisa también. hace un Sí, gran sí, trabajo, hace muy un gran bien. trabajo. Bravo por ti, Elisa. Bien. y, y entonces era una canción muy personal que yo no era de duetos, la iba a cantar solo. Ujú. Una de mis canciones favoritas del disco, que es una gran canción, creo. Es que es muy bonita. Creo. Y estoy ya estoy finalizando el disco, ya grabé, ya hice todo, ya hice overdubs, ya edité, estoy recibiendo las mezclas, aprobándolas, haciendo comentarios en el cuadernito. Estoy en un aeropuerto con mis audífonos y mi cuadernito haciendo comentarios de la mezcla. Cuando vio venir, que es fácil verlo venir en la multitud. No es difícil. 1.91. Sí, está por Ajá. encima, así como La garrocha. medio metro de todo el mundo. Veo venir a esta garrocha de Manuel. Y, ay, mi amigo Manuel, hace unos meses no lo veo, vamos a saludarlo. Me aproximo, lo saludo, ¿qué estás oyendo? No, hermano, estoy oyendo las mezclas del disco. Loco, No seas tu paso. voz en esta canción sería perfecta. ¿Qué canción? Me dices, no, espérate. Send. Se la mando. Se sube a su avión, me subo al mío. Cada uno llega a su destino. Y a las pocas horas me escribe Manuel, Andrés, la canción, me encanta. Espero que coincida mi versión con la que te dio. Pero... No, esto no me lo contó. Ok. Esto no me lo contó. Le dije, ¿en serio te gusta? Me dijo, me encanta. Y dije, no, es que te vi y lo visualicé. Y unas semanas después lo invito al estudio en casa, que te estaba contando, vamos a la casa, lo grabo, además una oportunidad divina, para mí fue un honor dirigirlo, a él nunca lo dirigen, él graba solo, le gusta una autonomía total, y me permitió dirigirlo, nos divertimos un montón en el proceso. Le mando al ingeniero, mira, te tengo una sorpresa, cambió la cosa, aquí hay un track nuevo, va a cantar Manuel, y hacemos la cosa, unas semanas después el video, y estamos aquí hablándote del asunto. Así llegó Manuel al Qué disco. maravilla. Maravilla. No. Oye, bueno, entonces estamos hablando primero de tus colaboraciones. ¿Cómo llega a tu vida la colaboración con Jimena Sariñana? Gracias a un gran compositor y productor que seguramente tú conoces, otro bogotano que se llama Juan Pablo Vega. Sí, claro. Ha trabajado con Jimena, le ha hecho unos discos preciosos y tal. Y yo admiro a Jimena hace muchos años, primero por su trabajo como actriz y luego como cantante, que me parece es una artista fabulosa. Y yo tenía este deseo de hacer algo con Jimena. De hecho, hice una canción pensando en cantarla con ella. Y le pedí el favor a Juan Pablo que me ayudara a hacer el puente. Y me encontré con un ser... ¿No la conocías? No la conocía. Ok. Y me encontré con un ser de una gran sensibilidad que estaba dispuesta a todo y grabamos. Es que es encantadora. Es encantadora. Abrió un espacio en medio de su álbum que estaba produciendo para regalarme unas horas y grabó. Y después viajó a Bogotá, hicimos la presentación en vivo en un programa de televisión. Divino. Y bueno, se suma a esa lista de artistas fabulosos con quienes he tenido el placer de colaborar. Y esto fue gracias a Juan Pablo y a su relación con ella como productor que logró abrirme esa puerta. Qué maravilla. ¿Con quién te gustaría así que dices, hijo, este sí es un sueño guajiro, como decimos aquí? Lo tengo clarísimo. Y me lo preguntan mucho y contestaré lo mismo hasta que se me dé. A ver, porque A ver se si te va a dar. a ver si una A ver, casualidad no, de estas. Tú eres Andrés de Ocidencia Cepeda. A ver si se me da. He estado con él en un par de veces en el escenario. Lo admiro muchísimo. Le tengo un respeto de esos que lo enmudecen a uno en presencia de, ¿no? Por todo, por su música, por su creatividad, por cómo se ha manejado en su carrera. Me parece un ejemplo a seguir el maestro Juan Luis Guerra.
Ok. Ese sería un sueño. Ok. Ujú. Se te va a dar. Ojalá. Claro que se te va a dar, por Dios de la vida. Oye, Puedes creer que está el respeto y la cosa que me produce. Esto lo vengo diciendo hace años. No he sido capaz de decirle. pero han estado hablando. Claro, pero yo todo. Sí, es el modo fan, digo yo. me paralizo, me Que pongo en ahorita modo yo fan. estoy en modo fan, ¿eh? Contigo estoy 100% en modo fan. Y no te has atrevido a decirle. No, me paralizo. Me paralizo. No, tú sabes, a veces eso pasa. Sí, pues sí. Es, como diría Pero Pele, esas cosas pasan. ya vendrá en una de Llegará esas. cuando tenga que llegar. Cojo el impulso y Fíjate, le digo a ver qué pasa. Llegará cuando tenga que llegar. Cuéntame tu romance, si puedes, si quieres, Sí. con Elisa. ¿Cómo fue? Porque los veo una pareja Ah, tan bonita, todo el tiempo están juntos, una los bendición. vibro tan lindos. Cuéntame un poquito. Es una bendición gigante en la vida. Estaba yo lanzando un álbum que adoro, un álbum que quiero muchísimo, el que me siento muy orgulloso, un álbum que hice independientemente. Fíjate que no lo hice con ninguna casa discográfica, estando en una casa discográfica. Hice un álbum, ¿Se puede hacer eso? sí, yo pedí permiso. Ah, Y me ok, dijeron, pero sí, no, pides un permiso. No te lo financio, pero te lo licencio. Ah, ok, ¿No? perfecto. Yo quería, fui en Bogotá, una de las cosas lindas que tenemos son eventos culturales muy lindos y había un festival de jazz que se hace todos los años y fui a ver a un grupo de músicos increíbles y después del show nos fuimos a tomar algo por ahí y les dije, oiga, yo me sueño hacer un disco con un cuarteto como el de ustedes. Y es un disco con un cuarteto de jazz, con un baterista fantástico. Es el Independiente. Sí. Ok. Baterista fantástico, el Negro Hernández, un bajista increíble, Armando Bola y el pianista. Bueno, una vaina soñada, un disco muy para músicos, ¿no? Y grabamos se llama Vivo en Directo porque lo hicimos en el estudio, pero lo hicimos en single takes, todo, solas tomas. Y publiqué un disco del que me siento súper orgulloso. Y entonces salí a promover ese disco y viajé por varias ciudades a hablar del disco. Y cuando llegué a Medellín, Porque Elisa es periodista. es periodista. Correcto. Me enviaron a una corresponsal, el jefe de ella, que cubría cultura, no podía asistir, estaba enfermo. Otra coincidencia. ¿Ves? O sea, tú y las coincidencias. Y me envían a Elisa y llega esta mujer fantástica con un cuestionario fabuloso, una conversación increíble, además bellísima, encantadora, no sé qué. Y me hace la entrevista. Yo andaba en modo coqueto porque estaba soltero. Venías de esta relación, Venía de, esto la que- flor. Sí, venía de la flor. Ajá, una flor, insisto. Y aparece Elisa y yo le digo a mi agente de prensa, por favor, invítala al show, consígueme boletas. Yo, sí, tengo unas boletas. No, Elisa, tengo un show pasado mañana para presentar el álbum. no En sé qué. Medellín. Sí, acompáñame, por favor, quiero que estés. Y la pongo aquí en primera fila, no sé qué. Salgo yo súper coqueto y canto y la miro y le hago así, Ay. no sé qué tonterías que uno hace. O sea, ¿no? te la ligaste en el show. Pero como no es tonta, dijo, este tipo debe hacer esto cada 8 días. ¿En cada ciudad? En cada ciudad que conoce a alguien. Y al principio fue un poco escéptica, y lo cual fue muy bueno porque me obligó a considerar más seriamente el asunto. Y empezamos una correspondencia a distancia, a conversar. Yo visitaba Medellín y la buscaba, salíamos a cenar, ella iba a Bogotá, yo armaba algún plan para que nos viéramos. Pasaron unos meses y la fui convenciendo de que mis intenciones eran más serias de lo que ella se imaginaba. Y luego hicimos un viaje juntos, me acompañó al matrimonio de una amiga en Cartagena, allá empezamos a formalizar más la cosa y cuando regresamos del viaje, pasé un oso terrible porque no fui capaz de hablar con ella en el viaje, pero después le mando un mail pidiéndole que fuera mi novia por correo. ¡Londres! Espantoso. Yo creo que le enterneció un poco el asunto y me aceptó y ya empezamos a Ay, qué vernos ya adoro. en otros términos y bueno, y a los pocos meses ella encontró una oportunidad de trabajo muy interesante en Bogotá. Llegó a Bogotá a trabajar y ya, pues ya formalizamos un poco más la cosa y unos meses después, ella es periodista, pero entonces estaba un poquito decepcionada y estaba buscando otras alternativas y entonces dije, bueno, ¿por qué no empezamos a trabajar juntos? Y empezamos a trabajar juntos y luego nos fuimos a vivir juntos.
Ese A estuvimos, trabajar juntos, ¿qué hacía ella? Digamos, la Eh, prensa, todo esto se desprendió del periodismo. Ella hace varias funciones conmigo. Ella es artista, ella es ilustradora. Ok. Entonces me empezó a ayudar con las gráficas, con las tapas de los álbumes, pero también es una gran vendedora. Entonces en la parte comercial cumple un papel muy importante. Y estuvimos viviendo juntos algunos años y descartábamos la posibilidad del matrimonio. Estábamos felices como estábamos y para nosotros no era una prioridad y no nos interesaba si a alguien le interesaba que nos casáramos o no. Ella tampoco venía de haberse Ella- casado nunca, no. primer matrimonio de los dos. Exacto. Bueno, o unión de los dos. Exacto. Y unos años después, de repente sentimos como el deseo de casarnos y nos casamos no una, sino 2 veces. Nos queríamos casar por lo católico en Medellín, pero el sitio donde habíamos pensado organizar la boda para que fueran nuestros amigos, pues no era una iglesia, entonces el padre no podía hacer la ceremonia allí. Esas porque no era. cosas eclesiásticas. Entonces terminamos casándonos en Bogotá, en el barrio donde yo vivo, donde se casaron mis viejos, donde se casaron mis hermanos, donde me Wow. bautizaron a mí. Y hicimos una ceremonia chiquitina, nos casamos por lo católico y un par de semanas después fuimos a Medellín, hicimos la civil, ya con toda la fiesta, con todo el combo, y nos casamos 2 veces como para dejar eso bien, Bien amarrado. remachado. ¿Y lleva esta relación? ¿Llevan? Estábamos juntos hace 14 años y casados, vamos a cumplir 8. Ok. Y desde un principio decidieron no tener familia los dos. Al principio teníamos algunas dudas, estábamos viendo a ver qué pasar el tiempo, cómo nos sentíamos, no sé qué, y llegó un momento en que una conversación, muchas conversaciones, mucho tiempo de conversaciones muy profundas y muy respetuosas entre los dos nos hicieron llegar a la conclusión de que queríamos vivir así, que eso nos hacía felices, que sentíamos que queríamos no tener hijos y ser compañeros a pesar de no conformar una familia tradicional con niños. Y muy convencidos de eso, continuamos con nuestra relación. Oye, y entonces aparece Dorita. Ah, bueno, sí. Por el mismo tiempo que nos conocimos tú y yo, por la época Exacto. de la pandemia. Exacto. Dorita es su perrita. Melissa es la perrita, pues no es que venga a hacer las veces de una hija, pero sí es una gran Pero compañía. perdón, es un perrijo, claro que Es un sí. perrico, es una gran compañía Sí. y es un ser que nos brinda mucho cariño. Y ¿Nunca habían tenido perro antes? ella sí, muchos, y yo también sí. Éramos gente de perros. ¿Pero estando juntos? Juntos no. Ok. Ah, no, mentiras, si habíamos tenido un perrito, un perrito que nos obsequiaron, un perrito muy fino, de mucho pedigrí, que se llamaba el Doctor Gómez. Y el Doctor Gómez, era fantástico el animalito, pero no nos entendimos muy bien. Y llegó en un momento en que estábamos girando mucho y era como, no estaba bien no poder estar con el perrito y no cuidarlo como se merece. Lo dieron en adopción. Y lo dimos en adopción. Y cuando llegó la pandemia, no sé, tú sabes que había mucho tiempo libre y entonces Elisa se encontró una fundación que ofrecía a Dorita para adopción, que por cierto no es un proceso nada fácil, es muy exigente, como debe ser, porque no es entregar un perrito a cualquiera. Ajá. Entonces hacen unos estudios y visitan la casa, es todo un protocolo. Y cuando vimos a Dorita en el Instagram, Elisa y yo nos enamoramos de ella y dice, este animalito se llama Dorita y tiene cara de Dorita, tiene que ser Dorita y tiene que venir a la casa. Y hicimos todo el proceso, convencimos a la fundación de que éramos unos padres idóneos y llegó Dorita a nuestras vidas y nos ha hecho muy felices. Pero viaja con ustedes, va a Sí, todos lados. Sí, es juiciosísima, es tranquilísima, pareciera que nos entendiera el pensamiento, es un animal fabuloso. ¿Y te aceptan? O sea, obviamente buscan hoteles que sean pet friendly. Gracias a Dios, hoy en día la mayoría de establecimientos Sí, ¿verdad? son pet friendly y encima de eso hicimos que Dorita se hiciese perro de servicio. Y entonces Me contaste que entró a estudiar. sí, hizo su curso. O sea, su curso. Su curso y toda la cosa, y tiene unas capacidades y unas skills que la permiten ser perrito de servicio, y entonces viaja mucho con nosotros. En este momento no la trajimos, es un viaje muy corto, se queda con sus abuelitos, con mis suegros. Ella es feliz allá porque la consienten como si fuera su nieta. Claro. Tiene unos primos perros ahí en la casa, son como 4 perros, y ella llega allá y está feliz. Y ahorita regresamos a Bogotá, Elisa va a Medellín, la recoge y seguimos. Ok, ay, me encanta. Dorita se llama. Dorita. Oye, cuéntame de este problema que tuviste con Charlie. ¿Qué fue eso? Es una anécdota buenísima.
Una anécdota buenísima. Con Charly García, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Mi gran ídolo, un referente absoluto. Pues es que el rock and roll, me hablas de rock and roll, le digo, entonces. Y el rock argentino para Y mí el fue rock muy argentino, importante wow. en mi formación, Y me lleva siempre a pensar que los ídolos es mejor dejarlos en su pedestal, donde están y se ven divinos en mi mente. Hubo un concierto fantástico en Bogotá. Iba Fito Páez, iba Charly García, dos grandes ídolos para mí. Fuimos a ver a Fito, divino al concierto, Charly también fabuloso, con todas sus locuras y su explosión de energía, toda esa cosa. Y una amiga muy cercana, que es amiga de Fito, lo invitó a una cena al día siguiente del show. Y por cosas de la vida, Charly había perdido su pasaporte. Entonces Fito digamos que lo acompañó y se quedó con él mientras resolvían el tema en el consulado. El señor podía viajar de vuelta y llegó a la cena con Charly. Entonces era una noche bohemia con amigos, con colegas músicos, esperando todos con gran ilusión a Fito, y llega Fito, todos felices, y nos llega, qué pena, pero es que traje un amigo, y llega con Charly García, y todos flipamos, era la cosa más increíble que nos había pasado. Y fue una noche inolvidable, bellísima, ¿no? Charly se adueñó de la situación y yo había llevado un piano para que tocara Fito, entonces Charly se sentó y empezó a tocarnos canciones, empezó a hablarnos de los Beatles y a cantar música de los Beatles, una cosa alucinante. Okay. En algún momento Charly se retira y va a hacer conversación en otro lugar de la casa, y entonces Fito coge el piano y canta, y mi primo canta otro, y mi compañero canta otro, y no sé qué, y cuando me toca la guitarra a mí y estoy cantando alguna canción, regresa Charly y se incomodó muchísimo con que estuviésemos cantando, o con que yo estuviese cantando. Y fue muy fuerte, muy duro conmigo. Fue muy duro conmigo, muy, muy duro. O sea, quiero entender, se incomodó de ver que tú estabas cantando. Yo creo que cualquier otro estuviera cantando. Ah, ok, que no era el centro de atención. Exacto, quizás. Estaba en un momento pues muy, muy... Y entonces fui el objeto de su molestia y fue muy, muy duro conmigo. Fito... Muy duro en palabras, muy duro... En palabras y físicamente. ¿Te pegó? Sí, me agredió. ¿Qué es eso? Fito, un gran caballero, intercedió, ¿no? Calmó la situación, y se disculpó por él y me hizo sentir un poco mejor. Pero para mí fue un choque. Pero ¿cómo no? Gigante. ¿Cómo dices tú? Ídolo. Al ídolo allá arriba. Claro. Y de hecho me llevó a cuestionarme, ¿no? Digo, si este señor me pide que me calle, de pronto me debería callar, ¿no? Y de pronto debería hacer otra cosa con mi vida, ¿no? Ay, fue no. un choque muy fuerte. Ah, caray. Un gran amigo, maestro de música, profesor de piano mío, conoció la situación, me encontré con él un par de semanas después y una depresión profunda, un gran cuestionamiento. Claro. Y me dice mi amigo, ¿qué te pasa? Y dije, no, me pasó esto, socio. Me dice, no, Andrés, tú no te puedes dejar claro. apabullar por esto, míralo. Claro. Guárdalo como una anécdota, como una historia buenísima y ya. Olvídate, deja ese ídolo donde lo tienes, síguelo adorando, pero no te vas a dejar apabullar. Dice a su amigo. Sí. Claro que no. Te vas Nunca más te lo has apabullar. vuelto a topar, ¿o sí? Me lo encontré después en unos premios y lo volví a ver otra vez en modo fan, ¿no? Su obra es más grande que todo lo demás. Ya, o sea, ya. a mí no me importa. Oye, ¿y te ofreció una disculpa? ¿Ni se acordaba? Yo creo que no lo tenía, no lo tenía claro okay, para nada. Y se convirtió simplemente en una buena anécdota, ¿no? Okay. En una buena anécdota y sigo pensando que es uno de los grandes genios de la música en Latinoamérica. Sí lo es. Por supuesto. Pero pues tiene su cosa histriónica fuerte. Su persona. Oye, cuéntame de Cepeda en tablas. Ok. Me gusta mucho eso. Eso, yo me lo disfruté mucho, me lo he disfrutado mucho. Espero que se repita próximamente. Ojalá. En algún momento se aproximó a mí una editorial, los amigos de Editorial Planeta, y me dijeron, Andrés, sería interesante que hiciéramos algo contigo, vamos a hacer un libro. Y yo no quiero hablar de mí, o contar un libro. No sé, me gustaría hacer un cancionero, me gustaría hacer un libro que contara todas las canciones de amor que he hecho. Me gustaría, si me lo permite, yo quiero publicar las partituras y los cifrados para que la gente pueda cantar las canciones con la letra y hacer un anexo a cada canción con la historia de cómo esa nació. canción. Y eso fue lo que hice, publiqué el libro, nos fue increíblemente bien y tú sabes que uno le dan unos libros para obsequiar. Y le obsequié ese libro a un gran director de cine y televisión, un gran amigo mío,
Lo leyó, regresó a mí y me dijo, oye Andrés, yo creo que aquí hay algo más que el libro, yo creo que aquí hay una puesta en escena, porque las anécdotas son muy divertidas y yo creo que podemos hacer un show musical, un concierto, en donde usted también, en el marco de la comedia, con la complicidad de otro par de actores, contemos, o más bien, pongamos en escena esas historias. Entonces, está la canción, estoy yo, que soy Andrés, está mi alter ego, que es Cepeda, que soy yo en el pasado, cuando se escribió la canción, y está la musa. Y trabajé con dos grandes actores, John Alex Toro, Yuri Vargas, gracias amor. Y hicimos equipo con el director, hicimos un montaje, y entonces este alter ego siempre está discutiendo conmigo, yo siempre estoy, más bien, yo estoy siempre discutiendo con él porque yo ya veo las cosas desde otro ángulo. O sea, discutas con y Cepeda. lo regaño y Cepeda me regaña a mí, pero la musa está en medio. Es divertidísimo, es una comedia. Y nos permite cantar las canciones con toda la producción de la banda y tal y poner en escena esas historias. Y fue un gran éxito. Hemos hecho 3 temporadas con repertorio diferente. En cada Bogotá temporada. nada más. En Bogotá nada más, porque en Bogotá y en Medellín, porque es costoso viajar con esta producción que es muy grande. Ok. Y hemos hecho temporadas de 50 y punta, 60 y punta, shows sold out consecutivos. Y fue una escuela muy importante porque me obligaba a actuar y a cantar todas las noches, a veces 2 veces por noche, esto. Y un esfuerzo tremendo, pero una experiencia preciosa. Y las lecciones de actuación que había tomado hace tantos años. Claro, sacaste tú aquel cobraron actor, sentido. pero Y ya, sí, oye, pero sin ser tartamudo. y ya no era tartamudo. Eso, Entonces, eso. increíble. Oye, Increíble. y hay le cantaste a 100,000 mujeres, ¿que no? Hubo un concierto muy inolvidable. ¿Me puedes muy contar inolvidable. eso? En Ahora un- sí que hombres no aceptados. Sí, una alcaldía, hace varias administraciones, una alcaldía bogotana quiso hacer la Noche de las Mujeres en Bogotá. Ajá. Entonces lo hizo durante unos años. Y entonces era una noche en que las mujeres se tomaban la ciudad, los negocios no les cobraban, las mujeres iban por toda la ciudad, salían todas juntas, había eventos, Ay, había qué conciertos, divertido, había aquí no han cenas. hecho eso. Divino. Y a mí me tocó una de esas noches de las mujeres en el Parque Simón Bolívar, que es un escenario inmensamente grande, en Bogotá. Era un evento gratuito al que podían asistir todas las mujeres y aparecieron. Era gratuito. Gratuito, Ok. y las mujeres se tomaban las calles. O sea, eso era una cosa increíble. ¿Ya no se alucinante. hace? Ya no se está Ay, haciendo. qué Eso pena. fue Ok. idea de una administración de hace algunos años. Y fui a hacer el concierto y había estas 100,000 mujeres en el Parque Simón Bolívar. ¡Qué divertido! Y mi labor era salir a hacer mi show y entretenerlas. Mira, la cosa más inolvidable, una de las mejores experiencias. Qué divertido. Oye, y hay una historia con una fan, ¿no es así? Sí, claro, seguramente hay varias, sí, claro. A ver, pero con una que le hiciste una Ya. canción, que ¿Sé no. dónde vas? Sí. Me empecé a dar cuenta con el paso de los años que si cantaba en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Miami, en Madrid, en París, a donde fuera, había siempre en primera fila una cara conocida. Ya empecé a reconocerla. Y yo decía, pero esta mujer viaja por todo el mundo. ¿Cómo es? ProColombia. Ahí viene el link. Pro Colombia. Esta mujer viaja por todo el mundo y va a mis conciertos en donde sea que me presente, hacía parte de esta organización. Y entonces tenía la oportunidad de viajar muchísimo y siempre estaba en diferentes Ah, lugares. ella estaba en Pro Colombia. Sí. Ok. Sí. Y a fuerza de verla en todas partes, nos conocimos. Y sí, era una chica que viajaba mucho por el mundo y procuraba estar en mis shows donde fuera que estuviera. Y me parecía increíble porque pues, la mujer ya había visto el show muchísimas veces. Entre otras cosas, es algo que me gusta tratar de cambiar y juego mucho con los formatos porque eso puede pasar. Y terminamos haciéndonos grandes amigos. Ella se llama Ángela Turbay. Y de tanto verla en los shows y de que me acompañó tantas ocasiones en tantos lugares diferentes, un día que estaba haciendo un álbum que se llama 1000 Ciudades, no, el álbum se llama, sí, 1000 Ciudades. Escribí la canción 1000 Ciudades para ella. Y es una canción que dice, entre tú y yo hemos recorrido 1000 ciudades, donde estés es donde voy. Es un homenaje a ese fan que te acompaña. Qué maravilla. Siempre. Es un homenaje a los fans. Es un homenaje. Qué bonito. Qué bonito, porque luego los fans se sienten un poco relegados o que los artistas no les damos la importancia que deben de tener y esto lo enaltece, ¿no? Sí, totalmente. Oye, y
por último, eres el artista de Colombia que más ha llenado, ¿cómo se llama? ¿La arena? Sí, sí, sí. Tuve la oportunidad de hacer un récord lindo en mi ciudad, que son 5 Arena Movistar, que es como hacer 5 Palacios de los Deportes, una cosa así. Ok. Y fue hermosísimo. Yo primero salí, estaba presentando mi álbum anterior y presenté una noche, anuncié una noche, la vendimos en unas pocas horas, entonces los de la arena les pareció interesante y me ofrecieron unos días más, entonces presentamos otra y otra y otra y terminamos haciendo 5 que las vendimos en poco más de una semana. Híjole. Y fue muy emocionante. A raíz de eso decidimos que queríamos hacer el estadio, que era mucho más grande y albergaba mucha más gente y el año pasado, en diciembre del año pasado hicimos el estadio. Qué maravilla. Maravilloso. ¿A quién le ofreces tus shows? Lo hice la última vez, de hecho, y lo he hecho muchas veces. Pero el del estadio, que fue muy significativo, a mi vieja que no pudo disfrutarlos. Claro. Otra vez, ¡Otra vez ya! ¡Salud! ¡Ay, Dios mío de mi vida! Andamos con la sensibilidad a flor de piel. Toca. Sí, sí, sí. Y fue un momento muy conmovedor. Estábamos en el estadio, en pleno show, y había este gran escenario, pero había un escenario B en medio del estadio. A mí me gusta mucho hacer ese otro escenario donde uno se aproxima. Donde te acercas a la gente que queda compró más atrás. allá, correcto. Exacto. Y ahí tenía yo mi piano, ahí saqué el mariachi, no sé qué, y después me quedé con el piano y canté la canción de Bogotá, que te contaba ahorita, que le hice a mi vieja. Y me vino a la memoria una cosa que, acuérdate que ella no alcanzó a ver mucho del progreso, del éxito de la carrera, y siempre me decía, bueno, Andrés, vamos a hacer esto, vas a estudiar, vas a ser juicioso y vas a seguir con tu carrera. Yo, sí, mamá, mira, estoy haciendo esto, estoy logrando aquello. Me dice, sí, sí, muy bien, Andrés, pero cuando llenes el campín, te creo. Híjole. Me sentenció y qué crees? conté esa historia esa noche y le dije, bueno, mi mamá me dijo esto y esta canción va para ella. Y llené el campín. Bogotá. Y canté Bogotá. Fue muy emocionante. Qué cosa más hermosa. Sí, sí. Qué hermoso poderle dedicar, como las madres son personajes tan emblemáticos en nuestras vidas. Y mi madre, tengo una foto que ahorita te lo voy a enseñar cuando termine el programa, tengo una foto donde mi madre nos está viendo, fue muy pocas veces a vernos cantar, pero con una cara de orgullo en el Auditorio Nacional. Divino. Que me conmueve enormemente, ¿sabes? Claro. Porque mi papi, que era el artista, nos fue a ver, pero mi papi se murió hace 25 años. Mi madre sí vivió este gran momento pandoresco, en fin. Y me conmueve mucho, y hoy me conmueve mucho que mi hijo me vea cantar. Ay, divino. ¿Sabes? Y que vea con éxito a su mamá. Divino, divino. Que eso es hermoso. Pero entonces me conmueve tanto que tu madre esté tan presente en ti. ¿Cómo no? Tan presente en ti. Y nada más ya para acabar, cuéntame cómo manejaste el Alzheimer de tu papá. ¿Cómo fue? Otra vez la música, ¿no? Empieza pues este proceso de deterioro que es muy lento y que cuando vas muy doloroso, ¿no? Muy doloroso. Y cuando vas a ver, pues ya tiene una ventaja. Y una persona vital, inteligentísimo, un personaje fantástico, un tipo fantástico. Que agarró el cello a los 50, tú dirás. Sí, un tipo inteligentísimo, muy culto, muy interesante. Empieza a perder esas facultades. Y en ese momento estábamos viviendo juntos, estábamos compartiendo la vida. Y empiezo yo a notar esto y empiezo a ver también la frustración que él le da darse cuenta que está perdiendo esas facultades. Muy doloroso. Y me encontré con algún documental o con un libro y después con un documental que hablaba de la música en el proceso del Alzheimer. Y empecé a ponerle atención al asunto. Y entonces yo me llevaba a mi papá a la casa de campo y pasábamos juntos unos días allá. Y era un momento muy especial, un lugar que él adoraba. Y empecé a hacer lo que recomendaba el libro y era ponerle su música favorita. Sus audífonos, la música de su vida. Y eran momentos de repente como de una lucidez. Y tú sabes que el enfermo de Alzheimer el paciente de Alzheimer empieza a cerrarse, a apagarse, a encogerse dentro de sí mismo. Pero cuando escuchaba la música, se iluminaba y se abría y reconectaba. Wow. Era una cosa emocionantísima. Y entonces primero le ponía música en los audífonos, pero después cogía la guitarra y le cantaba las canciones.
Y entonces el hombre empezaba a cantar de memoria una cantidad de música. Yo decía, pero ¿cómo es posible que tenga la memoria musical y la otra no? Eso es una cosa súper mágica. Y en esos instantes de lucidez y de conexión con la música, se conectaba con mis hermanos y conmigo, y era como una ventana otra vez a su persona, y eso era una cosa mágica. Y eso me llevó después a hacer un álbum que se llama Me estás haciendo falta las canciones que cantaba mi papá. Y grabé todas esas canciones. Él alcanzó a ver un poco de eso y alcanzó a disfrutarlo mucho. De hecho, hicimos una gira con eso. Y eran esas canciones con las que yo crecí, que eran las canciones que mi viejo cantaba cuando estábamos en las reuniones familiares y se emocionaba y rompía un poquito su timidez y cantaba. Eso era fabuloso. Y grabé un álbum con canciones de Lara, con vallenatos colombianos, con boleros de cubanos, con toda la música con la que él creció y que disfrutó toda su vida y con la que crecí yo también, por supuesto. ¿Y cuando estabas en el estudio, podías cantar o te quebrabas? Era muy difícil. Claro. Aproveché la pandemia para hacer ese álbum. Me fui a esa casita de campo a grabar el álbum y me costó muchas tomas que Claro, saliera sin el nudo en la ya garganta. te vi súper sensible, Claro. que dices, ¿cómo canto? ¿Cómo canto? Este nudo acá. Horrible. ¿Cómo le hago? Entonces sí, fueron muchas tomas para poder conseguir el que el nudo aflojara. Wow. Wow, Ah, ya te quiero más todavía, ¿eh? Quiero que Divino. sepas. ¿Puedes escogerme una cajita, por favor? Claro. ¿Qué significa el amor para ti? Es la vida. Es toda la vida. Todo es amor. Todo es amor. Hasta cuando no está. Híjole. Dios mío. Ha sido tan hermoso tenerte, tan hermoso sentirte, conocerte. ¿Cuándo vienes a México? Regreso en unos meses a presentar más ¿En dónde? música a presentar música. Ah. Y a final del año vengo a cantar. ¿A Y dónde? y te voy a tener. Pero bueno, Claro que cuenta sí. con ello. Creo que venimos al Metropolitan nuevamente, sí. Ok, yo estoy ahí sin duda alguna. Amigo querido. Gracias. Salud. Amor. Besos. ¡Mua! Igual. Ay, qué rico. Qué hermoso ha sido tenerte. Qué lindo rato me regalas. Ya ustedes, familia, les va a dar mucha envidia, pero me quedo cantando con Andrés. Vamos. Hasta la semana que entra.